Amigas y amigos de todo el Ecuador, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Después de un mes entero nos reencontramos aquí a través de la gran señal nacional de Sonorama, una vez que ayer vivimos esa emoción de la final del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y claro, ¿no? Ahí estuvimos angustiados de ver qué era lo que pasaba entre este equipo. Muchísima gente quería que la Copa se quede en Latinoamérica y yo iba por Argentina y me dio verdadera pena. Pero luego también me puse a pensar qué actitud, ¿no? Para recibir la derrota. Debe ser difícil seguramente, pero no me agradó mucho pues verle a Lionel Messi sacándose la medalla de plata, ni bien le habían colocado. Y con esa cara que era de ultratumba, sabemos que ya después de 4 años va a poder estar en el próximo mundial, entonces tal vez ahí pueda reivindicarse, pero así son las cuestiones de los deportes, ¿no? Y de las competencias, donde tiene que existir un ganador y un perdedor. En definitiva, ha sido un mes entero en el que han pasado montones de cosas más, pero en donde el fútbol ha ocupado el primer lugar. Y ahora estamos de regreso con ustedes para seguir compartiendo los temas que proponemos en Adán Cineva. Muchísimas gracias a todas las personas que durante este tiempo han permanecido conectados conmigo a través de Facebook, Giselle Echeverría Castro, y en la página web www.giseleecheverría también, en donde me han hecho llegar sus mensajes y me han contado que extrañan el programa y que querían saber más cosas. Bueno, pues les invito a que visiten la página, están todos los programas allí, pueden ubicarlos por categorías. Programas relacionados con padres, con pareja y también con desarrollo personal, así están clasificados, entonces tienen un menú vasto ahí, amplio, de temas que pueden ser de su interés. ¿Han escuchado ustedes hablar del grooming? ¿Han escuchado esta palabra, grooming? ¿Saben lo que significa? Tiene que ver con algo que no es muy agradable, que digamos realmente. Significa engatusamiento. La palabra grooming significa engatusamiento. Y esto está ocurriendo con mucha frecuencia actualmente, especialmente las víctimas son niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales. Les voy a explicar bien de qué se trata a lo largo de este programa, no se lo pierdan. Empecé el programa preguntándoles si ustedes saben lo que significa grooming y les decía que la palabra, así tal cual, si la traducimos, significa engatusamiento. Y se me ocurrió hablar de este tema porque hace poquitos días salió una noticia en un periódico ecuatoriano que decía que una adolescente fue rescatada en Guayaquil. El hombre la convenció a través de redes sociales que iba a convertirla en una famosa cantante. La adolescente de 14 años aceptó la propuesta y se fue con él. Al final, ella terminó secuestrada y amenazada de muerte. Así lo reseñaron los agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, quienes la rescataron en un operativo desplegado en el centro de Guayaquil. La madre de la víctima informó sobre el caso luego de presentar la denuncia en la Fiscalía. Su preocupación, su hija era una chica hogareña, sencilla, y que, entre comillas, como una cita textual de lo que dijo la señora, pasa la mayor parte de su tiempo encerrada en su habitación. Por lo tanto, no entendía por qué se había ido su hija. Durante las investigaciones, la policía determinó que la menor tenía 5 perfiles en redes sociales y en cada uno tenía alrededor de 500 amigos diferentes. Además, aparecía en fotos no apropiadas para una adolescente. Los uniformados lograron contactarse con la víctima, quien a través de un chat dio información sobre su ubicación. Para su rescate, los policías forzaron las puertas del lugar en donde se encontraba para rescatarla. Indicaron que el raptor la había dejado en una vivienda bajo amenazas. Fíjense ustedes, esta es una de las realidades que están ocurriendo permanentemente en nuestro país y en todo el mundo, y de las cuales poco se hablan, pero los casos ya tienen que advertirnos de qué es lo que ocurre. Justo lo que este hombre hizo, convencerla a esta joven de 14 años a través de las redes sociales que la iba a convertir en una famosa cantante. Esto es parte del grooming, esto es parte del engatusamiento. Se trata
de hombres y también mujeres a veces, pero mayoritariamente se ha visto que son hombres, los que establecen contacto con las adolescentes y los adolescentes haciéndose pasar por gente de su misma edad. Es decir, una chica puede decir, en este caso 14 años, yo tengo 14, y él le va a decir, yo tengo 15. Y por allí empiezan a chatear y empiezan a decirse cosas naturales y comunes y corrientes como las que se dicen los adolescentes. Pero poco a poco, esta persona que ya mintió una primera vez va a seguir mintiendo acerca de su identidad. Puede ser que coloque una fotografía que no es suya, sin duda alguna, si se trata de un adulto, por ejemplo. Pero también existen adolescentes mayores. Hemos dicho, ¿no?, que los adolescentes menores son los que están de 12 a 14 años. De 15 años a 18 años son los adolescentes mayores. Y como dicen que el concepto de adolescencia se amplió y se extendió hasta los 24 años, entonces estos ya son jóvenes, adultos, se supone, pero que todavía tienen ciertas características de adolescencia. Entonces, en este grupo, que es el que más a mí me preocupa, entre los que están en 18, 20, 22 años, han desarrollado una especie de predilección por las niñas más tiernas, las de 12, 13 años, a las que les llaman lolitas. Y entonces empiezan a ubicarlas a través de las redes sociales. Fíjense ustedes lo que dice esta noticia. Algo bien importante, lo que la madre dijo, ¿no? No entendía por qué la hija se había ido, porque según ella pasaba la mayor parte de su tiempo encerrada en la habitación. Siempre estamos angustiándonos como padres o como madres. Bueno, estamos, no, yo ya no, nunca lo hice, creo. Pero los padres de adolescentes se angustian mucho pensando que sus hijos van a salir. Y creen que al estar en casa, tranquilitos, encerraditos en su habitación, en su computadorita, entonces no hay ningún riesgo. Este es el gran problema actual, que así como Internet es una fuente maravillosa de acceso a información y de contenidos y nos permite resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengamos, porque podemos hacer lo que queramos con esa información y ese contenido. Asimismo, en cuanto a las redes sociales, hay que tener claridad en que implican un riesgo. Implican el riesgo de que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes entren en contacto con personas inescrupulosas, con este tipo, con personas como estos adultos que acabo de mencionar o como estos adolescentes mayores que hacen este proceso de engatusamiento en el que le van diciendo cosas bonitas a la chica, pero también hay casos que les han ocurrido a varones, y les van seduciendo de alguna manera. ¿Para qué? En algunos casos, para que, por ejemplo, se masturben frente a la cámara web. Les van diciendo que están lindas, que son sexys, que están guapas, que están regias, que están ricas. Y este es el proceso de engatusamiento y de seducción. Les dicen cosas que al chico, a la chica, le hacen confiar, creer que son personas bien intencionadas. Pero esto no se termina allí. En general, lo que trata esta persona, este es un abusador en realidad, lo que trata es de que el encuentro se concrete en la vida real. Entonces, podría ser que, por ejemplo, le pidan también fotografías a esta joven, fotografías sexys. ¿Han visto ustedes cómo en Facebook las chicas posan de manera sexy, sensual, deseable, provocativa? Esas son las fotos que se publican en los perfiles y en las biografías de Facebook. O fotografías que son de la habitación, de las partes privadas de esa casa, de ese hogar en el que vive esta adolescente. Se toman las fotos estando en la cama, con ellas solas o con sus amigas, en paños menores o a veces desnudas. Y si es que llegan a enviar una foto como estas, es gravísimo porque entonces ya no se tiene control sobre esa foto y puede ser reenviada múltiples veces de tal forma que se viraliza, así se llama,
viralizaciones, el fenómeno de un mensaje que se repite muchas veces y llega a tanta gente que es imposible de manejar. Entonces, este es uno de los problemas, porque si es que el abusador logró tener una foto de estos, podría llegar a chantajearle a la joven y decirle, ahora tienes que verte conmigo en la vida real, en algún sitio en el que nos vamos a poner de acuerdo para encontrarnos, y si no vienes, entonces yo voy a mostrar esta foto a tus amigos, a tu familia, en tu colegio, etcétera. Este es el riesgo más grande. Y por supuesto, si es que la joven en ese momento no tiene confianza suficiente en casa, si no está siendo parte de un sistema familiar en donde tenga confianza, en donde pueda ser escuchada y sentir que puede hablar incluso sabiendo que hizo algo que no es correcto, entonces es presa más fácil, ¿verdad? Y el otro riesgo es que como dejan huellas de todos los pasos que dan, dicen a dónde van a ir, con quién se van a encontrar, en qué fiesta van a estar, a qué horas a qué horas se han puesto de acuerdo con todos los amigos. Van dejando rastros permanentemente en las redes sociales, de tal forma que esta gente que se dedica a localizar a estas jóvenes lo hace con mucha facilidad. No se confíe si su hijo pasa tantísimo tiempo encerrado en la habitación, si su hija está allí y es tan tranquilita, hogareña, que no hace absolutamente nada. Es peligroso porque hay un silencio que tendría que llamarnos la atención, no para que vayamos a tratar de sonsacar información al joven, ni para interrumpir en su privacidad, pero sí para que nos pongamos a pensar si hay algo que le preocupa a esta hija, si hay algo que la tiene en esta especie de ausencia. Y también tenemos que saber con quién está chateando permanentemente, qué sitios son los de internet que está visitando todo el tiempo. En la nota de la policía, del periódico dice que aparecía la chica en fotos no apropiadas para una adolescente. No explica, pero interpretemos esto de no apropiada. ¿Qué será no apropiado? Tal vez como las que mencionaba yo antes, ¿no es cierto? Desnudas, semidesnudas, partes del cuerpo, qué sé yo. Generalmente son estas, las poses sexys. Está visto, de acuerdo a la investigación, que cuando se trata de adultos, por ejemplo, que han hecho este grooming, han hecho este proceso de engatusamiento a la joven, las ofertas son como este estilo. La va a convertir en una famosa cantante. Ahora todas las chicas quieren ser cantantes y ser famosas y ser populares y ser sexys. Esta es la cuestión. Bueno, no todas, seguramente habrá muchas que no, pero es como una tendencia muy marcada que podemos ver ahora. Y allí es en donde tenemos como papá y como mamá que filtrar cuáles son los anhelos y los deseos de nuestros hijos. Sí, pues uno puede soñar con ser cantante, pero ¿cómo así una joven de 14 años acepta esa propuesta de un desconocido? Y hay un punto adicional. Ella tenía 5 perfiles en las redes sociales. Y en cada uno alrededor de 500 amigos en cada perfil. 5 por 5, 25. 2.500 personas tenía ella en sus redes sociales. Imagínense lo que es eso. ¿Cómo una chica de 14 años puede tener esa cantidad de gente alrededor? Es imposible. Se estima que máximo uno tiene 160 personas conocidas de la vida real, con amigas, mejor dicho, amigos que tienen cierto nivel de proximidad, ¿no es cierto? Habrá unos que son muy buenos amigos y otros amigos lejanos y otros conocidos. En la red social, máximo 160 personas se estima que es el promedio. Pero, siendo un adulto, ¿y cómo? Una chica de 14 años puede tener 2.500 personas. ¿Qué es esto de fabricarse perfiles? O sea, hacerse unas identidades distintas a la propia. ¿De qué estamos hablando con esto? A mí me preocupa, es un tema realmente que a mí me preocupa y voy a darles algunas ideas de qué podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones.
Estamos de regreso y hablamos acerca del grooming, las redes sociales y los adolescentes. Grooming, que significa engatusar. Esta palabra viene de un verbo en inglés utilizado para referirse al acicalamiento que se les hacía a las mascotas, acicalarlas, o sea, peinarles, darles masajito, pasarles un cepillo, así de manera muy cariñosa. Bueno, de allí viene un poco esta palabra. No sabemos quién la utilizó para referirse a esto de lo que estamos hablando ahora. Pero en definitiva, lo que hemos hecho es tomar esta nota del periódico, del diario El Comercio, que salió publicada hace una semana en realidad, en donde vemos que un adolescente de 14 años aceptó la propuesta de un desconocido con quien se contactó a través de las redes sociales, y el hombre la convenció de que la iba a convertir en una famosa cantante. Así la chica se fue de la casa. La madre nos explicaba cómo puede haberse ido una chica que era, según ella, muy hogareña y que estaba siempre encerrada en la habitación. Y allí es en donde decía hace un rato, mientras explicaba esta noticia y la comentaba, que es indispensable que papá y mamá tengan mucho cuidado. Fíjense ustedes cómo el computador, que es una maravilla como herramienta tecnológica, también puede convertirse en una fuente de riesgo. Y tengo aquí un par de preguntas que las voy a responder ahora mismo. ¿Dónde estaban? Perdón. Acá está. Me dicen lo siguiente: ¿qué significa que una persona tenga más de un perfil? Y como padre de familia, ¿en qué síntomas me debo fijar para saber si mi hijo o hija están teniendo esas conductas con el uso de las redes sociales? Bueno, ¿por qué se puede tener más de un perfil? Esta es una manera de, decía yo, fabricarse identidades. Esto es muy sencillo de hacerlo. Hay personas que agarran una fotografía, las chicas, por ejemplo, de una modelo famosa o no tan famosa, pero que es una muchacha muy guapa, muy reconocida, muy popular, que tiene las medidas perfectas, el rostro más bello. Y aquí estamos hablando de un problema de relación consigo mismo, es un problema de autoestima. La persona que se fabrica una identidad diferente o que coloca una fotografía diferente, lo que está diciendo es que no logra aceptar su propia imagen y que por lo tanto prefiere esconderse detrás de esa imagen que no es la suya para estar a salvo y para lograr lo que se supone que logran los que están guapos, las guapas, las lindas, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene mucho que ver con la autoestima, con la aceptación personal, con la idea que uno tiene de sí mismo, y esta identidad en una persona, en una joven de 12, 13, 14 años, 15, 16, en plena etapa de adolescencia, esa identidad está en construcción. Quiere decir, está apenas empezando a tener una idea de quién es. Y allí es crucial el papel de los padres. Entonces, ¿qué síntomas tendría usted que tenerles en cuenta o en qué tendría que fijarse para saber si su hijo está teniendo este tipo de conductas? Bueno, primero, tenga muy en cuenta si es que pasa demasiado tiempo en las redes sociales, si es que se pasan en la computadora por horas de horas y la finalidad es el entretenimiento nada más, o la interacción a través de los chats. Entonces hay que problematizarlo. ¿Qué significa esto? Hay que hablar de esta situación. Muchos papás dicen, ya le he dicho que le voy a quitar la computadora, pero no lo hacen. Y esto es una de las consecuencias que se tendría que establecer en la casa. Si es que no se hace un uso adecuado del aparato tecnológico, el adolescente debe tener una consecuencia, y esa consecuencia es que va a perder el derecho de utilizarlo. Papá y mamá tienen que decir eso. He visto que estás mucho tiempo en el teléfono celular, en las redes sociales, en la computadora, y has dejado de hacer otro tipo de cosas. Entonces vas a tener como consecuencia la pérdida del derecho de utilización del aparato. Hay que hacer una advertencia primero, y si es que el comportamiento persiste, hay que cumplirlo de inmediato. Pero si es que usted le ve, por ejemplo, a su hijo o hija entrar y salir todo el tiempo de la casa, de las habitaciones, ir al baño, ir a la cocina, ir al comedor, todo el tiempo con el teléfono en la mano y pendiente todo el tiempo del celular,
y de estar chateando y de las redes sociales, entonces este ya es un síntoma que nos advierte que hay este es un síntoma de adicción. Es un síntoma de adicción. Entonces, si es que además ve que tiene problemas de relacionamiento en la vida real, si es que le ve que está somnoliento, cansado, cansada, que se ha perdido la posibilidad de conversación, no se comunica con usted, no quiere participar de actividades de la familia, entonces pensemos, si es que hay un aletargamiento, si hay mucho sueño, si no tiene ánimo para hacer cosas diferentes a las de estar pegados del teléfono celular y de las redes sociales, entonces estamos ante un problema y hay que hablar de ello, hay que tomar las medidas. Estos son los síntomas. Y conductas de riesgo. ¿Cómo vamos a saber si es que hay conductas de riesgo? Bueno, conducta de riesgo es una fotografía sexy. Esto es una conducta de riesgo. Y por ahí me decía el otro día alguien, ¿pero será que esto es de riesgo? O sea, no es solamente una moda. Sí, o sea, ¿qué es lo que caracteriza a esta generación de niños, niñas y adolescentes? La utilización de las redes sociales y los aparatos tecnológicos. Esto es la característica de esta generación. Y de hecho, lo mencioné en algún momento ya antes, esta generación son los nativos digitales. ¿Por qué? Porque ellos nacieron cuando ya existía Internet, cuando ya existía telefonía celular. Entonces ellos lo manejan con mucha destreza. Los adultos no, nosotros no somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales. ¿Por qué? Porque nosotros nos aproximamos pero con más dificultad, ellos no. Pero ojo, si es que este es el signo del tiempo que les ha tocado vivir a nuestros hijos, necesitamos nosotros involucrarnos para saber qué es lo que están haciendo. Entonces, sí podemos decir nosotros categóricamente si nuestros hijos están en las redes sociales, si nuestras chicas están allí, pero vemos en sus perfiles fotografías sexys o que tienen el escote del pecho en primer plano, ¿no es cierto? Así, lo primero que se ve es el pecho de la chica, no se le ve la cara, son los senos lo que se ve. O están en ropa mínima o en traje de baño. Hay que preguntarles, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito? Seguramente van a decir, no tenía ninguna intención. Entonces hay que hacerles saber que esa fotografía está siendo recibida por muchas personas, tantas que uno ni siquiera se imagina. ¿Se imagina usted la cantidad de gente que puede ver una fotografía que está en Facebook o en Internet? No podemos imaginarlo porque la red social tiene vida propia. Circula y circula y circula. Y si es que se comparte, ya no podemos imaginar siquiera. Entonces, no sabemos cuál es la forma en la que la persona que está viendo eso va a interpretar. ¿Cuál es el mensaje que la chica está dando a través de esta fotografía? Esto es un comportamiento de riesgo. Entonces, esa es la explicación a la pregunta que me hacían. Tengo una pregunta más que me dice, ¿cuándo es tiempo de decir o prohibir a nuestros hijos el uso de las redes sociales? Desde el principio, desde que abren una red social, uno tendría que decir, no prohibir, porque ¿saben qué? Cuando uno prohíbe, ¿qué pasa? Se busca con más fuerza, ¿no es cierto?, lo que le está prohibido. Entonces no se trata de prohibir. Y entendámoslo bien, las redes sociales son lo que caracteriza a nuestros adolescentes. ¿Qué es lo que les atrae tanto de allí? La posibilidad de interactuar, pues de conocer, de hablar horas, aunque sea de nada. Y de no salir de la casa, pero de formar parte de algo que es propio y que lo consumen todos, participan todos y todas los de su generación, por lo tanto quieren también ser parte de este fenómeno comunicacional. Entonces es imposible prohibirlo, no nos conviene prohibir. Prohíbale y verá cómo lo hace con más ganas. Entonces no nos sirve de eso. Pero
sí necesitamos decir cuando vamos a ver que abra un perfil, advertir de esto que estamos diciendo. A ver, hijo, hija, esta computadora, este teléfono celular te van a permitir ingresar a las redes sociales. Ok, ¿cuál es el perfil que tú tienes? Déjame chequear, miremos, acompañarles a ellos, a los hijos directamente para que todos las restricciones que se tienen que poner en términos de privacidad del perfil sean como corresponde. Es decir, amigos, únicamente las personas que se conocen en la vida real. Contactos en Facebook, solo las personas que conocen en la vida real y que además son conocidas por los padres. Esto es lo que hay que decirles. Si usted le prohíbe, lo va a hacer a escondidas, entonces no lo haga. Pero dígale también, no es necesario que tengas más de un perfil. Esto te sirve para entrar en contacto con tus amistades. Luego, ponerte en contacto con gente desconocida es ponerte también en riesgos inimaginables, ¿sí? También es muy importante que ustedes consulten de forma permanente el historial de navegación que tienen en la computadora de la casa. Y si es que ustedes me dicen, no, pero es que yo no sé cómo se hace eso, tomen un curso de computación si es que están fuera de onda. Si es que no saben de lo que se trata y en qué están, cuál es este universo tecnológico en el que sus hijos están navegando, por favor pónganse al día, porque no los podemos abandonar. Y al fin y al cabo, los padres somos los responsables de la seguridad de los hijos. Entonces, ellos nos pueden decir muchísimas cosas. No, sí, todo está bien, todo está perfecto. Y con eso nos vamos a quedar tranquilos porque confiamos en que ellos saben más que nosotros en este sentido. Pero no podemos darnos ese lujo, ¿sí? Entonces, busquen la manera de estar presentes también en este universo para que los acompañen. Ok, tengo acá algo que me dice, un mensaje que me dice lo siguiente. Desde la casa, ¿por dónde puedo empezar a controlar el uso de las redes sociales y para qué deberían utilizarlos los adolescentes? ¿Cómo les enseño a darles un mejor uso? A ver, ¿por dónde empezar a controlar? Primero, siempre lo digo, primerito, conversación y comunicación. O sea, no empecemos diciendo que esto es malo, que esto es terrible, que esto es fatal, y diciéndole, es que solamente haces esto y aquello y lo otro. Porque si es que empezamos por allí, ya empezamos mal. Vamos a bloquear la posibilidad de que nuestro adolescente nos escuche. Entonces, no es el mejor camino. Pero sí hablemos de que necesita el propio adolescente limitar la utilización que hace de las redes sociales. ¿Por qué? Porque esto es tremendamente adictivo. Uno puede pasarse horas sin siquiera enterarse del tiempo que transcurrió, ¿verdad? Y si se mete a navegar en internet y pasa un link y otro, y si es que está con los amigos en la red, puede pasarse, amanecerse inclusive, me han dicho muchos padres. Entonces, para evitar que esto sea así, lo que tenemos que hacer es preguntar, bueno, ¿cómo estás usando tú? ¿Cuánto tiempo tú crees que estás dedicándole a las redes sociales? Ok, ¿y con quién estás chateando? Me gustaría saber cuáles son los amigos que tienes. Veamos cuáles son los que sí corresponden a tu red de amigos en la vida real. Vamos a bloquear o eliminar a las personas que no conoces en la vida real. Esta es una forma de decir, acompañándolos. Y cuando ya esté esto establecido, entonces decir, vas a tener un tiempo de dedicación a esta actividad. Y no más de eso porque tienes que combinarlo con otras cosas como jugar, como participar de la familia, leer, tocar algún instrumento musical, hacer algún deporte, alguna actividad física, salir a caminar, actividades de solidaridad también, algo que nos conecte en la vida real, ¿sí? En el mundo real. En el 90-98 me dicen lo siguiente, Gisela, a mí me pasó que sin que yo supiera tenía creado un perfil en Facebook con una fotografía mía que yo publiqué hace mucho tiempo pero que le habían cambiado.
Era un montaje y yo ni siquiera había sabido. Cuando mi hermana vino a mostrarme, me enteré que me habían hecho eso y que tenía un nombre diferente, pero era mi fotografía. Y ahí estaba recibiendo invitaciones de hombres para tener sexo. Sin que yo supiera, yo me había convertido en una prostituta en el Internet. Wow. Caramba, esto es precisamente de lo que se trata. Fíjense ustedes, gracias por ese mensaje, muchas gracias. Esto es precisamente el riesgo. Las fotos se pueden manejar, se pueden bajar, se pueden manipular. Y las fotografías que se colocan en el Facebook luego no pueden ser retiradas. Por eso, en la parte de privacidad, tienen que configurar ese perfil. ¿Para qué? Para que inclusive cuando les etiquetan en una fotografía, antes de que salga publicada ya en su muro, ustedes tengan la posibilidad de decir si están de acuerdo o no con que esa foto se publique. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos del grooming, hablamos de uno de los comportamientos, de uno de los peligros, de uno de los riesgos que existen en la red para nuestros niños, niñas y adolescentes. E inclusive ha habido casos de adultos, de mujeres adultas que pasan por esta situación. Entonces, pensemos que una herramienta tecnológica en sí misma es tremendamente útil y positiva, pero que si no se sabe utilizar puede llevarnos a situaciones bien lamentables. En el Ecuador, el 35.1% de la población utiliza Internet y el grupo con mayor uso de Internet es la población que está entre los 16 y 24 años. Un 64% de esta población lo utiliza. Luego están las personas de 25 a 34 años. Entonces, hablamos de gente joven y de gente que debe tener el criterio para utilizar adecuadamente la red social. Usted no dejaría a su hijo que se ponga a conducir un vehículo, ¿no es cierto?, si no sabe, si usted antes no le ha instruido, no le ha enseñado cómo manejar el vehículo, porque va y se estrella en la primera vez que agarra el volante. Pues pensemos que Internet es lo mismo. No les demos uso libre sin antes ponernos en contacto con ellos para advertirles de los riesgos y enseñarles cuáles son las páginas positivas en donde pueden encontrar información edificante que les sea de utilidad y que finalmente cumpla con el propósito que tiene este universo, que es socialización positiva, acceso a información que, como digo, pueda serles significativa y útil y no destructiva. Esto que acabamos de mencionar está ya publicado en Facebook, en Gisela Echeverría Castro, ustedes pueden encontrarlo, y mañana a partir de las 15:05 los espero nuevamente en Adán Cineva. Soy Gisela Echeverría, un abrazo grande a todas y todos, hasta mañana. Las víctimas son niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales. Les voy a explicar bien de qué se trata a lo largo de este programa, no se lo pierdan. Empecé el programa preguntándoles si ustedes saben lo que significa grooming y les decía que la palabra, así tal cual, si la traducimos, significa engatusamiento. Y se me ocurrió hablar de este tema porque hace poquitos días salió una noticia en un periódico ecuatoriano que decía que una adolescente fue rescatada en Guayaquil. El hombre la convenció a través de redes sociales que iba a convertirla en una famosa cantante. La adolescente de 14 años aceptó la propuesta y se fue con él. Al final, ella terminó secuestrada y amenazada de muerte. Le habían colocado, y con esa cara que era de ultratumba, sabemos que ya después de 4 años va a poder estar en el próximo mundial, entonces tal vez ahí pueda reivindicarse, pero así son las cuestiones de los deportes, ¿no? Y de las competencias, donde tiene que existir un ganador y un perdedor. En definitiva, ha sido un mes entero en el que han pasado montones de cosas más, pero en donde el fútbol ha ocupado el primer lugar. Y ahora estamos de regreso con ustedes para seguir compartiendo los temas que proponemos en Adán Cineva. Muchísimas gracias a todas las personas que durante este tiempo han permanecido conectados conmigo a través de Facebook, Gisela Echeverría Castro, y en la página web www.giselaecheverría también, en donde
me han hecho llegar sus mensajes y me han contado que extrañan el programa y que querían saber más cosas. Amigas y amigos de todo el Ecuador, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Después de un mes entero nos reencontramos aquí a través de la gran señal nacional de Sonorama, una vez que ayer vivimos esa emoción de la final del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Y claro, ¿no? Ahí estuvimos angustiados de ver qué era lo que pasaba entre este equipo. Muchísima gente quería que la Copa se quede en Latinoamérica y yo iba por Argentina y me dio verdadera pena. Pero luego también me puse a pensar qué actitud, ¿no? Para recibir la derrota. Debe ser difícil seguramente, pero no me agradó mucho pues verle a Lionel Messi sacándose la medalla de plata, ni bien. Así lo reseñaron los agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN, quienes la rescataron en un operativo desplegado en el centro de Guayaquil. La madre de la víctima informó sobre el caso luego de presentar la denuncia en la fiscalía. Su preocupación: su hija era una chica hogareña, sencilla, y que, entre comillas, como una cita textual de lo que dijo la señora, pasa la mayor parte de su tiempo encerrada en su habitación. Por lo tanto, no entendía por qué se había ido su hija. Durante las investigaciones, la policía determinó que la menor tenía 5 perfiles en redes sociales y en cada uno tenía alrededor de 500 amigos diferentes. Además, aparecía en fotos no apropiadas para una adolescente. Los uniformados lograron contactarse con la víctima, quien... Bueno, pues les invito a que visiten la página, están todos los programas allí, pueden ubicarlos por categorías. Programas relacionados con padres, con pareja y también con desarrollo personal, así están clasificados. Entonces tienen un menú vasto ahí, amplio, de temas que pueden ser de su interés. ¿Han escuchado ustedes hablar del grooming? ¿Han escuchado esta palabra, grooming? ¿Saben lo que significa? Tiene que ver con algo que no es muy agradable, que digamos realmente. Significa engatusamiento. La palabra grooming significa engatusamiento. Y esto está ocurriendo con mucha frecuencia actualmente, especialmente las